¿Cuáles hay? ¿En qué están basados? ¿Cómo es que se tomó la determinación? ¿Qué implicaciones va a tener esto? Por supuesto, tendremos que estar hablando del registro, ¿no? De este registro, quién se debe registrar, quién se está registrando. Estamos todos invitados a la fiesta del registro. Bueno, pues en realidad vamos a ver eso, temas laborales, por supuesto, la implicación fiscal, el Infonavit por ahí con sus reservas en algunos temas, nuevas obligaciones, las sanciones, las multas, todo este andamiaje que se está generando justo para sostener una prohibición que ustedes me ayudarán a concluir al final del día si estamos ante una prohibición verdadera, si esto es una modificación de fondo en lo que estamos acostumbrados a ver o solo es un reacomodo de algunas circunstancias, de algunas situaciones. Les comento entonces, ¿no? Vamos a platicar de algunos antecedentes del proceso hacia la reforma y en el entendido de que hemos estado involucrados con esto ya durante algún tiempo, hago una recapitulación, una breve recapitulación del tema. Cuando hablamos de subcontratación en los últimos días, por supuesto que estamos hablando de un esquema abusivo, de un esquema agresivo que muchos han denominado el cáncer, ¿no? El cáncer actual de la vida laboral. Y podría ser, podría ser. Creo que es importante no satanizar los esquemas legales de subcontratación de servicios de personal, ¿por qué no decirlo así? Y que sí, en efecto, creo que todos estamos al tanto de que había esquemas de abuso ilegales, delincuentes, pero esto ni es nuevo, ni creo que esto se vaya a terminar. Recordemos aquel 2008-2009, ¿no? Algunos lo tendrán todavía presente, donde vemos una modificación, me parece, en mi entender, sería la primera modificación trascendente con este tema, una modificación en la ley del Seguro Social. ¿De qué dimensiones? Bueno, pues simplemente un nuevo sujeto obligado. La ley del Seguro Social pues atendía de quién sería de interés, bueno, pues del trabajador, por supuesto, de los patrones y del propio Seguro Social. A partir de esa modificación que se da en 2008-2009, un nuevo sujeto obligado. Recordarán el término beneficiario del servicio, y entra un nuevo jugador. No entra un nuevo jugador, estamos hablando ahora de alguien que presta el servicio, del trabajador, del patrón, que es quien lo va a remunerar y quien se beneficia de este trabajo. Por primera vez se ubica este supuesto y se le generan obligaciones, por supuesto, se le generan obligaciones adicionales. Recordaremos este frustrado intento de reportar contratos, ¿no? Seguramente lo recordarán, gran carga administrativa, una carga administrativa impresionante, que derivó en poco o nada, ¿no? Poco o nada respecto a la reivindicación de los derechos laborales. Tuvimos eso en 2008, se acordarán, este reporte de los contratos, los PSU, la responsabilidad solidaria en primera instancia, esa era de las grandes preocupaciones. Se genera una responsabilidad solidaria que era un tanto más que solidaria, subsidiaria. Vamos a hablar también de responsabilidad solidaria. Subsidiaria, ¿por qué? Bueno, pues porque había un ligero inconveniente de que teníamos que ubicar con quién se estaban teniendo los contratos y que a su vez este primer patrón o el patrón original, no el beneficiario, tenía que incumplir, pero también se le tenía que requerir con copia el beneficiario del servicio. No había forma de hilarlo, sino era a través de la información que el propio patrón daba. Y bueno, no, pues terminó en ninguna aplicación, Hablábamos de responsabilidad solidaria ya, del beneficiario del servicio, del outsourcing, de información que tendríamos que dar. Nada, ¿no? Al final del día no resultó nada. Poco tiempo después, ¿no? Y bueno, relativamente poco, vemos una reforma laboral sustancial. Comenzamos a hablar por primera vez de trabajo digno. Se acordarán de este tema que fue algo controvertido, de trabajo por hora, ¿no? Contratos de trabajo por hora, trabajos temporales. Hablábamos por primera vez de trabajo digno, de un salario remunerador. Hablamos por primera vez de discriminación, de equidad de género, y este artículo 2 de derechos fundamentales de los trabajadores. Gran modificación, y que justamente tenía como intención, como una de las intenciones principales, la regulación del outsourcing, de la prestación de servicios de personal, con esos recientemente extintos artículos 15, donde nos señalaba, y a mí me parece que era correcto, que justo esto nos alcanzaba
bien para regular las cosas. Aquí en alguna de los muchos foros en los que nos ha tocado estar, es un proceso del que les comentaba, se habla mucho, me dieron un dato, ahorita se los comparto. Bueno, y estos artículos 15 que nos decían, está bien, ¿no? Subcontrata, ¿no? Subcontrata, eso no tenemos nada en contra de eso, pero oye, pues que no sean todos los trabajadores, ¿no? De ahí empezábamos a ver que la PTU era gran personaje dentro de esto, que no sean todos los trabajadores, no tengas trabajadores que les pagues menos por outsourcing y les pagues más cuando estén directamente contratados, trabajadores de primera y segunda, podría estarse viendo aquí, y que tengan el carácter especializado. Estos tres, ¿no? Había tres factores que se tenían que cuidar, en mi opinión, de una aplicación estricta hubiese sido suficiente. Dato interesante, ese dictamen, esa iniciativa, originalmente traía un cuarto supuesto, una cuarta restricción, y esa cuarta restricción tenía que ver con el objeto social. O sea, la cuarta, así como el cuarto mosquetero, esa cuarta definición hablaba del objeto social y de la prohibición, justamente para contratar los servicios que tú mismo hicieras. Y me parece que hubiera sido genial que en ese momento se aplicara. Hoy tendríamos esto ya, me parece que más que digerido. Bueno, se quitó. Ahí lleguemos a nuestras propias conclusiones, ¿no? Factor para llegar a las conclusiones. La cuarta parte, a números mal contados, por supuesto, la cuarta parte de los empleos formales están en subcontratación y en ese momento estaban en subcontratación. Decisión difícil para quien la tuviera que decidir, sí, eliminar, ¿no? Mitigar todas estas fuentes de empleo. Se quitó y bueno, pues tuvimos una modificación a la ley bien específica, bien orientada, que termina de nueva cuenta en nada, ¿no? En nada, absolutamente en nada. No tengo conocimiento, ahí corríjanme si tienen algún dato diferente, no tengo conocimiento de un solo trabajador que hubiera visto sus derechos reivindicados, al que se le hubiera aplicado de manera benéfica este movimiento. Nada, ¿no? Nada. Y creo que los datos incluso son oficiales. Recuerdo mucho una de las declaraciones de la secretaria del Trabajo muy al principio de esa administración, y se le preguntó directamente, y a mí en ese momento me dio gusto escuchar la respuesta. O sea, ¿es necesaria una reforma? ¿Es necesario un movimiento? Puntualmente respondió, no, tenemos las leyes suficientes, tenemos el andamiaje legal suficiente para que esto se controle. Hace falta la voluntad de hacer las cosas como se deben de hacer para que esto deje de ser un problema. En ese momento me pareció que era correcto y la verdad es que coincidía con su punto de vista, ¿no? Algunos años después vemos que el escenario es radicalmente distinto. Se queda esa reforma del 2012, ¿no? Que es la que se acaba de derogar, la reforma de la Ley Federal del Trabajo, y se empieza a vincular este tema de la subcontratación con el dinero, ¿no? Siempre fue el dinero, pero ahora era el dinero que tiene que ver con el IVA y con el impuesto sobre la renta. Y aquí es cuando se comienzan a tomar medidas en un tono distinto. Empezábamos a hablar entonces de el IVA y la acreditación, ¿no? O sea, bueno, pues esto ya nos está empujando a temas diferentes. Originalmente suponía que era una optimización en cuanto a los recursos, ¿no? En cuanto a los recursos, una mitigación del pasivo laboral, una disminución de la carga administrativa, pero sabemos que el tema en el mejor de los casos iba con no pagar la PTU. Vamos a hablar de PTU, en un momentito platicamos de PTU, pero cuando se empieza a generar este IVA, ¿no? Y recordemos también como antecedente este movimiento que genera una deducción parcial de la nómina. ¿Qué pasa? Bueno, porque los pagos que yo haga como patrón a mis trabajadores y que no le generen base, o sea, los pagos que son exentos, pensemos en la previsión social y en algunos otros, en donde no graban para el trabajador, o sea, él no los acumula para pagar impuestos, bueno, pues me van a repercutir a mí en una deducción parcial, ¿no? Estamos hablando de más o menos la mitad, digo, a números redondos de la mitad. Bueno, pues esto se convierte en un problema financiero y se empiezan a buscar pues alternativas fiscales. Y una muy clara era pues que alguien más me lo dé y me dé una factura que hago al 100% deducible, que si me empujas tantito hasta me genera un IVA que para algunos negocios, algunas actividades, pues me va a ayudar en el flujo de efectivos. Pasamos de esto a la facturación apócrifa, que no es facturación apócrifa, más bien a la facturación por operaciones inexistentes. Pero bueno, ¿no? El tema es que se comenzó a desvirtuar, se comenzó a extender a través de
de prestación de servicios de personal, un tema que ya nada tenía que ver. Y empezamos ahora sí con la obligación de recabar esta información, para poderla deducible en el 27 de impuestos sobre la renta, había que recabar CFDIs y un mundo de información, una tala de un bosque completo por cada uno de los contribuyentes. Se da esto, se intercambia por un aplicativo que me parece que tardó muchos meses en funcionar y en uso se le dio muy poco, 6 meses. ¿Les gustaría que habremos ocupado el aplicativo? Bueno, pasa lo del aplicativo y resultamos con nada, ¿no? Absolutamente ningún beneficio en ese sentido. Se genera, y esta es parte importante, parece que es incluso un scouting de la modificación fiscal, un 6%, ¿se acordarán de esta retención? Un 6% que había que retenerle a quien prestara este tipo de servicios y que después de un proceso, y vean qué interesante resulta, después del proceso legislativo en donde este 6% iba a ser para las prestadoras de servicios. Si tú prestabas servicios de personal, ponías a disposición gente, y en la exposición de motivos venía que la intención era mitigar, ¿no? Mitigar estos esquemas abusivos, sobre todo cortándoles el flujo de efectivo, que es definitivamente la manera correcta. Se da esta modificación, se incorpora este 6% que quedó, ¿no? En algunos días, en algunas semanas va a quedar derogado. Se da esta retención del 6% y no se da una explicación clara. No fue sin querer, no hay casualidades en estos temas. No fue sin querer, se da, después se consulta al propio SAT y dice, oye, ¿me aplica, no me aplica? Estamos hablando de subcontratación de personal, estamos hablando de un tema diferente, y la respuesta es contundente y reveladora. Sí era para eso, sí, efectivamente, cuando lo subimos sí era, cuando lo propusimos sí era, pero derivado de que en el proceso legislativo se quitó de la exposición de motivos, o se quitó la exposición de motivos el tema de la subcontratación. Ahora no es una limitación, no es solo a quien subcontrate, no es solo a quien proporcione servicios de subcontratación a quien se le va a retener. Y nos dan una explicación ahí sobre quien ponga o no trabajadores a disposición, estando o no en el lugar en el centro de trabajo de quien recibe el servicio. Bueno, una definición, no diría que absurda, pero sí con toda la intención de la confusión. ¿Qué sucede? Que cuando ponemos en duda la deducibilidad, la acreditación de algún pago, bueno, pues entonces tomamos una actitud totalmente distinta. ¿Y en qué terminamos? Pues haciendo un retenedero, ¿no? Haciendo un retenedero de ida y de regreso de este 6%. Esa es exactamente la actitud, la forma en la que se espera que reaccionemos en estos momentos. Y vamos a ver, recuerden esto, ¿cómo fue que enfrentamos este 6%, esta retención del 6%, cómo empezamos a actuar de manera un tanto, yo pensaría, paranoica, compulsiva, a hacer retenciones en donde pues en realidad no había la necesidad, no aplicaban. Y hagamos la analogía con el tema del registro, si no estamos haciendo exactamente la misma situación. Pasa del 6%, que sabemos que el resultado pues no es el mejor. 2019, gran reforma laboral, gran reforma laboral. Imaginen, no sé que no es el tema, pero imaginen que todo el aparato de impartición de justicia en términos laborales colgaba del Poder Ejecutivo, ¿no? Del Poder Ejecutivo, que tiene funciones muy claras, específicas, y que además deben de ser independientes. Bueno, pero el derecho laboral, la impartición del derecho laboral, no busca, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, la equidad, no busca poner un piso parejo entre particulares, busca la protección de los derechos del trabajador. Y es tan especial el derecho, tan atípico, tan particular, que justo la carga de la prueba no está en quien afirma, ¿no? Está en el patrón, casi me parece que de manera invariable. Incluso hay la necesidad de generar pruebas en hechos negativos. Yo no lo corrí. Bueno, pues todo ese aparato de justicia, toda esta impartición, las juntas de conciliación, arbitraje, etcétera, se descuelgan del Poder Ejecutivo y se cuelgan en el Poder Judicial. Vamos a tener ahora juicios, ¿no? El equivalente a jueces, la eventual desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje, de las mesas, para convertirlo en un juzgado. Es una modificación radical, como me parece que no habíamos visto, y difícilmente vamos a volver a ver esto. Y
la reivindicación, la resucitación de la vida sindical, como tal. Y un aspecto bien importante, ¿no?, que a lo mejor se pierde dentro de los muchos que se incluyeron, que tiene que ver con la subdeclaración, que creo que es el tema. Oye, tienes que reportar lo que le estés pagando directamente a los trabajadores. Si recaudas menos, si reportas menos, bueno, pues esto se va a convertir en una infracción y en consecuencia vas a tener algún perjuicio. No sucedió tampoco, no, es poco tiempo, creo que a este se le dio poco tiempo, pero no hay multas por subdeclaración. Yo no me ha tocado ver alguna multa, sobre todo de la Secretaría del Trabajo, por declarar ingresos menores. No hay las herramientas, no había las herramientas, no había la información. Entonces podemos contar varios, yo pensaría son 4 las trascendentes modificaciones que se hicieron con ese sentido, siempre con un resultado negativo. Es más, yo pensaría, y a lo mejor de una manera un tanto ruda, sin efecto, ¿no? Sin efecto. Llega entonces, ¿no?, para no darle tantísimas vueltas, llega entonces el momento en el pasado noviembre, en noviembre del 2020, donde se propone, por fin sale del Ejecutivo una iniciativa que modificaba muchas leyes, que modificó muchas leyes. Yo pensaría, y van a pensar que de todo digo que es lo más grande que nos va a tocado ver, pero de verdad que estamos viendo cambios trascendentes con un estilo inusual, con una administración hoy en el gobierno omnipotente, ¿no? Omnipotente, que tiene el poder de mover hasta el día de hoy lo que quiera, cuando quiera, sin necesidad de un proceso de negociación. Y bueno, recordarán seguramente el anuncio de se acabó la fiesta, ¿no? Se acabó la fiesta de la subcontratación. No más de esto, ya se termina, se acaba, no se va a permitir, no se va a tolerar. Se acusa, por supuesto, de procesos parciales, procesos laxos en donde estos temas se verificaban, y llegamos a la conclusión. Y ya no los voy a enredar más con antecedentes, pero no perdamos de vista la iniciativa del hoy senador Napoleón Gómez Urrutia, y ese ejercicio de Parlamento abierto nos tocó participar, que se perdió, ¿no? Se perdió. Ya teníamos una iniciativa antes, la del senador, y otra que se deriva de un ejercicio de Parlamento abierto, en donde se había llegado a algún acuerdo, acuerdo entre particulares. No es que se tenga que llegar a algún acuerdo, pero en este caso se había generado. Y bueno, ¿no?, encima de todo esto se genera la iniciativa con un anuncio, me parece espectacular, donde se acabó, se prohibió, se termina, se muere la subcontratación. Pues vaya sorpresa, sí que parecía un tema radical, un tema importante, un tema, yo pensé que definitivos. Que definitivamente lo vemos esto en noviembre del 2020, y en diciembre, ¿no?, justo todos, ¿qué pasa? ¿Cómo se va a prohibir esto? Hablamos de inconstitucionalidad, de temas, bueno, era el fin del mundo, ¿no? El fin del mundo, y además la actitud del Ejecutivo y de los funcionarios era cero negociación, o sea, así como está, así va. Bueno, pues en diciembre, me parece que es en diciembre, justo para cerrar el año, se comienza con las pláticas. Se genera de nueva cuenta un ejercicio de Parlamento abierto. Varios de los que participamos en CADEFI tuvimos oportunidad de opinar, ¿no? Y recuerdo la participación, por supuesto, del doctor Rubén, ¿no?, que fue destacada, ¿no? Siempre tendrá mi admiración, ¿no? Aludiendo y señalando puntos importantes que de una u otra manera se permearon, de una u otra manera se permearon. Sin embargo, en paralelo a este proceso, pues se estaban celebrando las mesas de negociación con las grandes cúpulas empresariales y el Ejecutivo tal cual, en donde se estaba definiendo algunos de los aspectos que se tenían que estar enfocando, que se iban a estar observando. Y empezábamos por ahí a hablar de la PTU y del cómo sí cumplir, ¿no? Yo me imagino que estas negociaciones, que estas pláticas tuvieron que ser algo como, oye, hay una ley, ¿por qué no la cumples? Pues no la cumplo porque está muy cara, ¿no? Está muy cara, es insostenible, esto no nos genera un beneficio. Y se empezó a platicar, oye, esto no está prohibido en algún lugar,
En el resto del mundo se utilizan estas prácticas, no por eso son negativas, no por eso deberían de ser delincuenciales, y se comienza ahí una cierta apertura, ¿no? Una cierta apertura para estos temas. Recordarán el acuerdo tripartito, ¿no? En donde algunos de los empresarios, ¿no? Recordemos que México, y no perdamos nunca de vista eso, que en México las fuentes de empleo las generan los pequeños empresarios, ¿no? Los micro y pequeños empresarios. Y estamos hablando de porcentajes del 90%. O sea, definitivamente las fuentes de empleo se generan en los extractos pequeños, ¿no? En los extractos pequeños. Bueno, se llega a algunos arreglos, se genera este acuerdo, les decía tripartita, algunos empresarios y algunos representantes del sector obrero, pues celebran este convenio, ¿no? Hay este acuerdo tripartita. Un acuerdo pues, es una alineación de las voluntades y la principal característica pues, es que genera obligaciones, ¿no? Genera obligaciones y podría ser que genere derechos. Bueno, pues lo primero es acreditar la personalidad y no sé, señores, si ustedes hayan sido consultados, pero a mí no me preguntaron si estaba siendo representados, entonces lejos, ¿no? De una representación total se estaría generando, pero pues bueno, se generó este acuerdo que fue más un anuncio, ¿no? Un anuncio, y creo que ahí cometimos un error algunos patrones en pensar que estábamos hablando de una prórroga. No se estaba hablando de una prórroga, se estaba hablando de una reorganización para, pues ahora sí que llegar más fuerte. Se cacharon muchos vicios de legalidad que se fueron modificando. A lo largo de la plática del día de hoy vamos a ir observando las modificaciones que venían, o sea, que se dieron entre el decreto original, entre la iniciativa original y lo que se publicó, y habla mucho de varios aspectos que se están haciendo de una u otra manera. Los iré señalando durante la plática, cómo empezó y en qué fue lo que derivó. Ustedes llegarán a sus conclusiones. Por supuesto que también los invitamos a que nos ayuden con sus preguntas, con el enfoque que tengan, las correcciones, por supuesto, las aportaciones son siempre bienvenidas. Y vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Estamos platicando el día de hoy de subcontratación para variar, ¿no? Para variar el tema. Va a ser un tema del que estemos hablando que constantemente. Vamos a ver a lo largo de la plática del día de hoy varios aspectos, ¿no? Estamos justo con el tema de la publicación del decreto. El pasado mes de abril, ¿no? Se va rápido el tiempo. Hablábamos de ya estamos a nada, el 24 de junio, casi a unos días, vamos a estar a 60 días de la publicación del decreto, y en consecuencia solamente con 30 días por delante pues para la aplicación de algunas cosas. No nos estresemos con el tema. Puede ser que este plazo no sea el que nos aplique en general, o puede ser que haya distintos caminos. Bueno, hablábamos de los antecedentes. Finalmente vemos, después de un convenio tripartita, la publicación del decreto, unos días antes del muy emblemático 1 de mayo. Y vemos una modificación totalmente radical. Modificaciones, la ley federal del trabajo, la ley del seguro social, la ley del Infonavit, del Código Fiscal, la ley del impuesto a la renta, la ley del impuesto al valor agregado y, por supuesto, la ley reglamentaria del 123 del capítulo B, ¿no? Lo que con el gobierno tiene que ver. Después de muchas negociaciones, llegamos a la publicación. Me llama la atención, ¿no? Y es con eso que querría empezar ya con la parte técnica, por señalarlo de alguna manera, la plática, que después de todo el tema, después de todo el contexto que dimos y de se acabó la fiesta, no más subcontratación, se van a cumplir las leyes, no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda, vamos a rescatar los derechos laborales, se publica estas modificaciones y aparece, y lo voy a poner dentro de los antecedentes, por la única razón de que esto no venía. De esto no estábamos hablando. Cuando hablamos de subcontratación no estábamos platicando de la PTU. De hecho, a mí me pareció totalmente, no diría que fuera de lugar, pero sí radical, sí una postura radical. Les comento entonces de la PTU como parte de los antecedentes para que no tengamos que volver a regresar al punto. La PTU, el reparto, ¿no? La participación de los trabajadores a las utilidades, puede gustarnos o puede no gustarnos. En lo personal, a mí me gusta. Considero que es uno de los ápices que quedan
dentro de la legislación laboral y dentro de la legislación en general que tiene que ver con la redistribución de la riqueza. Es así de sencillo, que la riqueza se distribuya de una manera distinta. Y bueno, es un derecho constitucional que se genera a los trabajadores y que me parece hasta una obra de arte. A lo mejor puede ser que yo sea muy apasionado de esto, pero bueno, pues tenemos una ley que nos obliga a decir, oye, cuando generes utilidades, vamos a tomar un porcentaje de estas y se va a repartir entre los trabajadores. Estamos muy acostumbrados a hablar del 10%, a conocer el 10%. Este 10% no hay un fundamento legal, no quiere decir que sea ilegal, simplemente no lo vamos a encontrar en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo, y mucho menos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque hay una comisión mixta que se encarga de definirlo, se encarga de definir qué porcentaje es el que se va a aplicar. Pensemos por qué estamos hablando de la PTU en un tema de subcontratación. Pues es muy sencillo, ¿no? La mayoría de estas empresas prestadoras de servicios, sobre todo las de un grupo empresarial, tenían un objetivo, ¿no? Aligerar la carga administrativa, a lo mejor algún beneficio fiscal, pero también se prestó, y más que se prestó, se convirtió en el objetivo en no pagar la PTU. ¿A quién le debo de pagar la PTU? A todos mis trabajadores. A todos los trabajadores debería de estárselos partiendo. Y cuando alguien nos preguntó, ¿cómo hago para no pagar la PTU? E incorrectamente se suma casi siempre con la visión de un aspecto fiscal. Oye, si ya pago un 30% de impuesto sobre la renta, todavía un 10% de PTU. No estamos hablando de impuestos. No estamos hablando de impuestos, estamos hablando de una obligación laboral con origen constitucional, con fundamento constitucional. Pero bueno, ¿no? Me imagino que las negociaciones fue, oye, ¿por qué no pagas la PTU? Pues porque no tengo trabajadores. Oye, pero eso no te exime del pago. No, por supuesto que sí, mecánicamente, si ¿cómo hago para no pagar la PTU? No tengas trabajadores. Perfecto, no tengamos, vamos a subcontratarlos a todos. Y así nos llevamos. Esto, señores, ya estaba regulado, ¿no? Y ahí tenemos un artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo que ya hablaba de que los trabajadores del establecimiento tenían derecho. Ahí tenemos la definición de unidad de negocio en donde quien estaba subcontratado podía tener acceso a la PTU. No se hizo porque no se quiso hacer. Y ante esta negociación no encuentro una explicación distinta para este tope de la PTU que decir, no lo pago porque está caro. Está caro y entonces ¿cuánto te gustaría pagar? Pues ¿por qué no vamos poniendo un tope, no? Y en esa negociación de los topes, innecesario si no fuera con un objetivo distinto. ¿Por qué? Porque la ley ya lo prevé, o sea, por supuesto que la ley ya lo prevé. Hablamos de un 10%, pero podríamos hablar de un 2%, de un 15%. Hay una comisión mixta que se debe de conformar cada determinado tiempo y que debe de analizar, oye, es muy caro, es muy barato, subimos, bajamos, y es representación obrera, representación patronal, representación del gobierno. Y a base de argumentos es como se podría establecer un porcentaje distinto. No tiene mucho que se celebró. No tiene mucho que se celebró y la verdad es que con poco interés. ¿Por qué? Porque nadie la pagaba. O nadie la paga, ¿no? La PTU no se pagaba, entonces no había mucho interés en empujar la idea de una disminución de la tasa. Incluso en la ley se obliga a esta comisión a que analice la situación económica global, la situación económica del país, la necesidad de la reinversión de los capitales, que es justo el momento en el que estamos. Entonces podríamos haber llegado a una tasa diferente sin hacer este movedero que tiene que ver con la PTU. Repasando un poco para entender por qué es tan radical el cambio. La PTU se reparte en un 10%, ya hablamos que el origen tiene que ver con la determinación de una comisión mixta. Se toma una base que se define con base en reglas de renta, del impuesto sobre la renta, y luego una vez que se separa esta cantidad, que se determina el porcentaje, el 10% en este caso de las utilidades fiscales, se genera un reparto. Y lo partimos en dos bolsas. Vamos a poner la mitad que se va a repartir con relación a los días que trabajaron los trabajadores, y la otra mitad al dinero que ganan, a los salarios que ganan, y está perfecto. De manera que si todos en una empresa trabajamos todo el año, por ejemplo, este 50%, pues nos va a tocar lo mismo a todos los trabajadores, y del otro 50%, pues depende del que más gane, entendiendo que más gana quien más responsabilidad tiene, pues se va a llevar una cantidad mayor. Ok, pero ¿sabes qué? Que podría haber mucha diferencia entre los salarios. Tienes razón. Entonces pongamos una limitante adicional. El trabajador de confianza va a tener un salario topado. ¿Topado a cuánto? Al 20%
más de lo que gane el que más gane de los sindicalizados. Entonces, el trabajador sindicalizado que más gane va a ser el tope, más un 20%, para el reparto con base en el salario. Podría sonar complicado, en realidad es muy sencillo. El resultado, señores, es que si yo tenía una utilidad de 10 millones de pesos y en consecuencia tenía que repartir 1 millón de pesos, sin importar si tenía un trabajador o 1000 trabajadores, 1 millón de pesos.